Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Perfecto. Creo que no me escucharon lo que dije. Bueno, vamos a iniciar la conferencia de hoy. El día de hoy tenemos a la doctora Jessica Honderman. Jessica es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en especialización en la Complutense de Madrid. Es egresada de la Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y Competencia de la Católica también. Jessica tiene más de 10 años de experiencia, aunque no parezca, en las áreas de competencia, propiedad intelectual, protección de datos, y actualmente está liderando el área de competencia del estudio Martinot. El objetivo de la charla es orientarnos, en general a todos nosotros los involucrados en el sector del corretaje y en la industria del seguro, referente al cumplimiento de las normativas de protección del consumidor. Algo muy importante a fin de prevenir las futuras sanciones de Indecopi o posibles sanciones de Indecopi. Asimismo, tendremos como invitado para nuestro cierre final los comentarios desde la perspectiva de seguros del doctor Gabriel Vivas Díez. Gabriel es colombiano, ya todos lo conocen, ya Gabriel nos ha honrado con su presencia en el encuentro asegurador y en muchas charlas. Gabriel es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene una especialización en Derecho Financiero del mismo claustro y tiene una maestría en Derecho de Seguros y Reaseguros en la Católica Javeriana. Asimismo, Gabriel tiene un máster internacional en Seguros y Gerencia de Riesgos de la Fundación de Mafre en España y de la Universidad de Salamanca. Gabriel está presidiendo en este momento el grupo de trabajo sobre seguros de consumidor, el Comité Iberoamericano y Latinoamericano de Derechos de SILA, y es socio fundador del estudio de abogados Vivas y Uribe. Entonces, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Jessica para iniciar la conferencia. Ahora sí les rogaría que apaguemos todos los micros y cámaras para dejar a Jessica en el escenario. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, gracias por la invitación, gracias a PECOSE y gracias a todos ustedes que están conectados. Como Julio les comentaba, yo les quiero trasladar el día de hoy los principales aspectos que tienen que tomar en cuenta en materia de protección al consumidor. Para esto voy a compartir mi pantalla. Entiendo que ahí la están viendo todos. Perfecto. Entonces, para hablar de protección al consumidor en tiempos de COVID y más específicamente en el mercado de seguros, creo que es importante empezar por qué organismos pueden supervisar nuestras actividades. Y aquí tenemos principalmente a dos organismos, ¿no? Primero tenemos a SUSalud desde el año 2015 para temas médicos, específicamente temas actos médicos, seguros de salud, temas del SOAD o inclusive el libro de reclamaciones de aseguradoras o de clínicas. Y tenemos al Indecopi encargándose de todo el resto de seguros y en general de toda cualquier infracción a los derechos de los consumidores en cualquier ámbito. Indecopi es una actividad fuerte que tiene presencia en todos los ámbitos a nivel nacional. Y en materia de seguros tiene casi todo, salvo lo que es salud. Ahora, para ejercer sus funciones, tanto SUSalud como Indecopi utilizan cuerpos normativos. Ahí simplemente los dejo como mención. Estamos hablando del Código de Consumo, un reglamento de infracción y sanciones de SUSalud, y eventualmente también pueden recurrir a la ley del contrato de seguro, ¿no? Ahora, ¿cuándo estas autoridades se pronuncian? Porque no se pronuncian en todos los casos. Se pronuncian cuando identifican una relación de consumo. ¿Y cuál es la relación de consumo? La relación de consumo es la que existe entre un consumidor y un proveedor. Pero el consumidor no es un consumidor cualquiera. Ahora les comento. El consumidor que protegen estas entidades es un consumidor que puede ser una persona natural o una persona jurídica que adquiere, utiliza o disfruta productos o servicios como destinatario final. Es decir, que hace uso del producto o recibe el servicio para su círculo cercano, del grupo familiar o del grupo social más cercano. Consumidor no es aquella empresa
que contrata algún producto para fines de su actividad como proveedor. Si va a adquirir el seguro para desempeñarse en el mercado, en una actividad empresarial, no va a calificar como consumidor. Y no es que no tenga protección, ¿no? Si tiene algún cuestionamiento, lo va a tener que canalizar a través del Poder Judicial o de otras instancias, pero no va a recibir la protección del INDECOPI. El INDECOPI protege al consumidor que califica en esta definición. Es decir, que aquel que adquiere un producto, consume un servicio como destinatario final. En materia de seguros hay una particularidad, y es que puede ser que esta definición de destinatario final sea un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque puede que una persona contrate un seguro que no lo beneficie directamente, sino que beneficie a una persona vinculada, a un dependiente, por ejemplo, o inclusive a una persona que no conoce. Aquí les voy a presentar un ejemplo que puede ilustrar más este punto. ¿Ya? Hace algunos años, la señora Fortunata Mamani y sus vecinos, un grupo de vecinos de Villa El Salvador, denunciaron a una compañía aseguradora. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el motivo de la denuncia? Resulta que Sedapal estaba realizando obras en la zona en la que ellos vivían y el personal de Sedapal rompió una tubería matriz que generó una inundación en la vivienda de este grupo de vecinos, ¿no? Los vecinos averiguaron y se enteraron que Sedapal tenía un seguro contratado con la compañía aseguradora. Y los vecinos calcularon los daños de sus viviendas, eran viviendas de material prefabricado, en 40.000 soles. Pero la compañía aseguradora únicamente les ofreció $2.200 como indemnización. Entonces, los vecinos no estaban de acuerdo con ese cálculo y más bien lo que dijeron fue, ¿sabes qué, compañía aseguradora? Yo quiero ver la póliza que tiene suscrita con Sedapal. Obviamente la compañía aseguradora le dijo, no, un momentito, esta póliza solo es de conocimiento, solo le incumbe a las partes, a mí y a Sedapal. Tú, Fortunata Mamani y todos tus vecinos no tienen derecho a acceder a esa póliza. Entonces, estos hechos generaron que la señora Mamani y sus vecinos acudieran al INDECOPI, solicitando dos cosas. Uno, la copia de la póliza, y dos, que la aseguradora reconozca un monto indemnizable acorde al solicitado, que como les dije era 40.000 soles y no los $2.200 que les había ofrecido la aseguradora. ¿Qué dijo el INDECOPI? El INDECOPI en este caso dijo, oye, pese a que el tercero en el seguro de responsabilidad civil es una parte ajena al contrato, sí disfruta del servicio contratado, ¿no? Por lo que puede verse afectado si hay incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes o de la compañía aseguradora. Entonces, el INDECOPI reconoció que pese a no ser parte del contrato, la señora Mamani y sus vecinos tenían derecho a conocer las condiciones de la póliza que regían el seguro y el valor de la indemnización que posiblemente les hubiera correspondido. Entonces, aquí creo que resulta más que evidente que pese a que esta señora Mamani no formaba parte del contrato de seguro contratado por Sedapal y a la compañía aseguradora, sí calificó como consumidor porque podía ser beneficiaria, la señora Mamani y sus vecinos, de este seguro y le reconoció el derecho a acceder a la póliza. Ojo, que INDECOPI sí hizo una disquisición en el sentido de que no toda la información de la póliza es relevante para este grupo de vecinos, ¿no? De repente el monto pagado por Sedapal no tiene por qué ser de incumbencia de este grupo de vecinos, pero sí la suma indemnizable, el valor de la indemnización, era data que les importaba y que podía impactar en la solicitud que ellos tenían frente al asegurador. Entonces, sí reconoció este derecho. Además de reconocer este tema, que calificaban como consumidores y que podían acceder a la póliza, con relación a la cobertura dijo, un momentito, tienes derecho a acceder a la póliza, calificas como consumidora, pero el monto de la póliza, si es el monto indemnizable, si es que no hay acuerdo entre las partes,
tiene que estar determinado en una sentencia judicial firme para que yo pueda reconocer. Entonces, en ese punto, sí no accedió al requerimiento de la señora Mamani y sus vecinos, pero eso no quita que sí le haya reconocido la calidad de consumidora, pese a que no era parte del contrato de seguro inicialmente contratado, ¿no? Entonces, como les decía, estas autoridades, tanto Susalud como Indecopi, se pronuncian en supuestos en los que reconozcan una relación de consumo. Un consumidor en esta acepción y un proveedor. ¿Y quién es proveedor para el Código de Consumo? Proveedor para el Código de Consumo es la persona natural o jurídica que de manera habitual, y esta es la característica importante del proveedor, de manera habitual se dedica a suministrar productos o a prestar servicios de cualquier naturaleza a los consumidores. Hemos visto que con motivo de la pandemia muchos negocios se han reinventado, ¿no? Tenemos San Antonio, que ahora tiene una bodega, Platanitos, están vendiendo alimentos, Rústica también, el Grupo AGE. Son negocios nuevos, pero porque sean nuevos y de repente se cometa alguna infracción en la primera transacción, eso no quiere decir que no califican como proveedores. Es proveedor quien entra al mercado para desempeñarse como proveedor. No depende de cuántas transacciones haya celebrado, no importa si eres un proveedor nuevo, no importa si eres una persona natural, que por ejemplo en el contexto de la pandemia podría estar vendiendo mascarillas o algún otro producto a través de redes sociales. Igual calificas como proveedor y por tanto estás sujeto a las disposiciones del código. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el Indecopi o Susalud interviene en estos casos? Indecopi o Susalud, estas entidades intervienen porque consideran que cuando hay un consumidor, como lo hemos definido, y un proveedor, como también lo hemos definido, existe un desbalance en la relación. En teoría, el proveedor tiene más conocimiento del negocio, tiene información detallada y especializada que un consumidor normal, común y silvestre, no tiene. Entonces, existe una asimetría informativa, la balanza está a favor del proveedor porque tiene más información, y Indecopi lo que quiere ahí es balancear la situación. Para balancear esta asimetría informativa, interviene. Esto es, digamos, lo que sustenta la intervención de estas autoridades. Ahora, el sistema de protección al consumidor en el Perú funciona con estas entidades siempre que identifiquen relaciones de consumo y se construye sobre dos pilares. Si ustedes tienen claro estos pilares, van a tener claro todo el conocimiento de la materia protección al consumidor en el país, que son dos deberes de los proveedores y a su vez dos derechos de los consumidores. Estos engloban a todos los derechos que todas las normas reconocen a los consumidores. Y son el deber de información que tienen los proveedores y el deber de idoneidad, que también tienen los proveedores en beneficio de los consumidores. ¿Y en qué consisten estos deberes? El deber de información consiste en trasladar toda la información relevante que tengo sobre el producto o servicio al consumidor. ¿Cómo le traslado esta información? A través de publicidad, a través de mails, a través de contratos, a través de formularios, a través de todos los canales que están a mi disposición, le traslado esta data al consumidor. Le tengo que informar lo relevante. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante es aquello o que me dice la norma que le transfiera, o si no me dice la norma, es aquello que cualquier consumidor razonable esperaría que le sea informado. Tengo que cumplir con ese deber, trasladarle la información relevante. Pero no me puedo quedar ahí. Hay otra cara de esta moneda que es el deber de idoneidad. Y es el deber que tiene el proveedor de satisfacer las expectativas del consumidor. El consumidor tiene derecho a que sus expectativas se vean satisfechas. Pero, ¿cómo se generan estas expectativas? Y ahí viene otra vez la información. A partir de la información que le trasladé. Si yo le dije que le iba a brindar el beneficio A, B y C, el consumidor va a esperar que yo le dé el beneficio A, B y C. Y si no le dije nada, el consumidor va a esperar lo que razonablemente cualquier consumidor en esas circunstancias hubiese recibido. ¿Ok? Entonces, sí, son dos deberes un poco gaseosos que se ven caso por caso, pero que tenemos que tener muy claros
para poder cumplir con todas las disposiciones del Código de Consumo. Y creo que acá... Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vamos a ver algunos casos que nos van a ayudar a tener un poquito más claros este par de deberes de los proveedores y derechos de los consumidores. Y el primer grupo de casos está relacionado con la póliza. ¿Ok? Y aquí nuevamente recurro a la jurisprudencia del Indecopi. ¿Qué pasó? El señor John Top, el señor Joel Antonio John Top Melgar, denunció a una compañía aseguradora. ¿Qué dijo? Dijo, oye, yo en el año 2010 contraté un seguro vehicular con la compañía aseguradora, pero nunca recibí la póliza. Igual tuve el servicio desde el 2010. En el 2016, mi vehículo sufrió un siniestro y yo me hice el dosaje etílico con un poquito de tardanza, pero lo hice. Pese a esto, la compañía aseguradora, pese a que la compañía aseguradora nunca me envió la póliza, cuando yo tuve este siniestro con mi vehículo, le solicité la cobertura y la negó. Entonces, esgrimió frente al Indecopi dos cuestionamientos. Primero, oye, la aseguradora nunca me entregó la póliza. Y segundo, se ha negado a cubrir el siniestro pese a que nunca me entregó la póliza. ¿Qué dijo el Indecopi? El Indecopi vio este caso en dos instancias. Fue un caso discutido en dos instancias y con pronunciamientos contradictorios, pero creo que nos ayuda a entender qué podríamos esperar de la autoridad. En primera instancia, ¿qué pasó? La aseguradora dijo, mira, mi chamba no era darle la póliza al señor John Top. Eso estaba en la cancha del corredor de seguros. Y el corredor de seguros dijo, sí, ok, mira, aquí te paso el correo electrónico por el cual yo le remití la póliza al señor John Top. Y ahí pueden ver en pantallas el correo electrónico que presentó el corredor. Es un correo electrónico del área de atención al cliente del corredor y está dirigido al correo jjontopmelgar@alum.up.edu.pe. Dice, gracias por confiar en el corredor de seguros, por favor confirma la recepción del correo y adjunto encontrarás la propuesta de renovación de la póliza. Además le da alguna información para que se contacte en caso hay algún siniestro, ¿no? Información que típicamente se incluyen en este tipo de correos. Pero fíjense las observaciones que hizo el Indecopi al respecto. Indecopi se fijó en dos detalles. Dijo, oye, número uno, en este correo dices que el corredor de seguros le estaría adjuntando la póliza, pero yo no veo ningún adjunto. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que le estás adjuntando la póliza si ahí, al menos en esa impresión, no se ve ningún adjunto? Esa fue la primera observación. Y la segunda fue, yo como sé que el correo electrónico que consignas ahí del señor John Top realmente pertenece al señor John Top. No tengo forma de saber. Unió estos dos puntos y dijo, mira, corresponde declarar fundada la denuncia, porque aun cuando el corredor le hubiese informado de la póliza, que no fue el caso porque no lo has acreditado, tu aseguradora en todo momento y siempre serás responsable si es que no le trasladas la póliza a tu asegurado. Entonces la comisión consideró fundada la denuncia, en tanto se acreditó que la aseguradora no entregó al denunciante las condiciones generales de contratación y las cláusulas adicionales del seguro vehicular al momento de la contratación. ¿Ok? Quedó acreditado entonces que la aseguradora no cumplió con entregar la póliza. Con relación a la cobertura, la primera instancia del Indecopi dijo, un momentito, si tú no le has entregado la póliza, entonces las condiciones de la póliza no pueden ser oponibles al señor John Top. ¿Y qué decía aquí la póliza? La póliza decía que si el consumidor, por cada minuto que el consumidor se demorara después del siniestro en hacerse el dosaje etílico, se le iba a agregar 0.0025 gramos por litro al resultado del dosaje etílico. Esta disposición estaba en la póliza, pero como la póliza no fue puesta en conocimiento del señor John Top,
esa cláusula no era oponible. Y como aquí les puedo leer, así las cosas, no es posible oponer al señor John Top una circunstancia establecida por la compañía aseguradora en adición a las exclusiones de cobertura, por cuanto dicha situación no era conocida por el denunciante antes de ocurrido el siniestro, motivo por el cual el rechazo de la cobertura resultaba injustificado. Además, dijo, corresponde declarar fundada la denuncia e impuso a la compañía aseguradora en primera instancia una multa de 3 UITs. Estamos hablando de aproximadamente 12.000, 13.000, 14.000 soles, cada UIT son 4.300 soles. Obviamente, la compañía aseguradora no se quedó tranquila e interpuso un recurso de apelación. ¿Y qué dijo la sala? La sala dijo, con respecto a la póliza, yo comparto plenamente el análisis de la comisión. Es decir, que no has acreditado que tu aseguradora o que el corredor de seguros asignado le remitió la póliza. No hay medio probatorio que la acredite. Pero con relación a la falta de cobertura del siniestro, la sala sí tuvo una posición distinta. Y dijo, está bien que el denunciante no haya conocido lo que señalaba la póliza, pero aun cuando no lo haya conocido, lo cierto es que hay una norma en el ordenamiento jurídico que dice que es una negligencia grave conducir en estado de embriaguez. Por lo que revocó la resolución de comisión y declaró que declaró fundada la denuncia y por ende declaró infundada la denuncia en este extremo. Con lo cual, la única sanción que quedó para la compañía aseguradora es la referida a que no entregó o no tuvo pruebas para acreditar que entregó la póliza al asegurado. Entonces, queda claro que es importantísimo que podamos hacer entrega de este documento a los asegurados, ¿no? La elección es conservar los cargos de recepción con verificación de firmas de ser posible o acuse de recibo de correos electrónicos de los documentos más relevantes del contrato de seguro. De hecho, el más importante es la póliza, pero no es el único, ¿no? Todos los documentos en los que nosotros transmitamos información relevante sobre el servicio, el contrato de seguro, tienen que ser leídos por los consumidores y nosotros tenemos que conservar constancia de los cargos de recepción de estos documentos. ¿Qué pasa ahora, no? En tiempos de COVID, ¿este tema se ha relajado? ¿Cómo se maneja? De hecho, en tiempos de COVID no es que la normativa de protección al consumidor haya entrado en hold o algo similar, ¿no? Y por el contrario, de hecho, todos los días vemos en prensa que las autoridades están fiscalizando aún más el cumplimiento, presuntas infracciones a los deberes o a los derechos de los consumidores, ¿no? Ha pasado en los colegios, está un poco mirando las clínicas, se está viendo con los medicamentos. Entonces, no es que las reglas de protección al consumidor en época de pandemia se relajen, por el contrario, son más fuertes, pero sí se genera, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos con el cumplimiento de nuestros deberes, pero también tenemos que entender el contexto, ¿no? En este contexto es difícil recolectar una firma física de los consumidores, de los contratantes. Es difícil. De hecho, lo que se quiere es evitar el contagio y reducir que las personas circulen buscando firmas de los contratantes, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer frente a eso? Nosotros tenemos que estar preparados para implementar mecanismos que permitan recolectar las firmas de forma virtual con algunos candados adicionales. Por ejemplo, con firma me refiero no solo a la firma, sino también a la aceptación. Si el consumidor, el asegurado, va a aceptar algo por vía virtual, que nos diga que está conforme, que por ahí adicionalmente nos remita el escáner de su DNI, que si nos va a remitir en físico y después va a escanear algún documento para la compañía, verificar pues que la firma del documento sea igual a la del DNI, para evitar observaciones, tratar de enviar correos con acuse de recibo, confirmación de lectura. Además, si es que enviamos documentos adjuntos, tratar de generar reportes de que el receptor de estos mensajes, el receptor leyó el mensaje o por lo menos abrió el archivo y generar un reporte o hizo clic
clic en el link que le enviamos y generar un reporte y a copiar este material probatorio, porque si podemos, si es que somos sujetos a algún procedimiento, lo primero que nos van a preguntar es, ¿le remitiste o no le remitiste la póliza? ¿Cuáles son los medios probatorios que tienes para acreditar que le remitiste esta información? Yo les recomiendo que el plazo en el que conserven esta información no sea menos de 2 años. 2 años es el plazo que establece el Código de Consumo para prescripción de infracciones. Si es que pasaron 4 años desde una infracción y ya no tengo digamos, el soporte, la justificación, no importa. Porque aun cuando me denuncien, la acción del Estado ha prescrito y no me van a poder sancionar. Pero mínimo tienen que ser conservados estos documentos por 2 años. Además, fíjense lo importante que los medios digitales o los correos electrónicos permiten que podamos tener fecha cierta del envío de un documento. Y esto no pasa, salvo que enviemos una comunicación por vía notarial, no pasa con el envío de documentos que tienen firmas simples. En cambio, un envío adecuado por correo electrónico a través de un sistema sí nos permite tener una fecha cierta y agregar candados, y nos permite agregar candados para, digamos, ir construyendo la evidencia de que remitimos esa información contenida en la póliza principalmente y en todos los documentos relevantes al asegurado, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y creo que esta es la primera lección que nos deja esta pandemia. Pero hablando de información relevante, y como les dije, es importante que nosotros traslademos a todos los asegurados la información relevante de los contratos de seguros. Les voy a contar un caso. Este caso también ocurrió hace algunos años, también frente al Indecopi, y fue iniciado por el señor Luis Miguel Mariños Rosario, el señor Mariños. Este señor Mariños denunció no solo a la compañía aseguradora, sino también al corredor de seguros. ¿Qué es lo que pasaba? El señor Mariños contó que él, en su oportunidad contrató un seguro para su carro por intermedio del corredor, ¿no? Pero lamentablemente el vehículo sufrió un siniestro y la aseguradora se negó a darle cobertura debido a que excedió el límite de kilometraje dispuesto en la póliza. La póliza decía que el kilometraje máximo al mes del vehículo debía ser de 2.500 kilómetros, y bueno, al momento del siniestro, este promedio había sido superado, ¿no? El señor Mariños denunció al corredor porque en este caso sí le había entregado la póliza, y el señor Mariños no cuestionaba que no le hubiera dado la póliza. Lo que cuestionaba era que el corredor, pese a brindarle la póliza, no le había advertido que había una restricción de esta naturaleza. Es decir, que no le había advertido que su póliza estaba sujeta a este límite de kilometraje, de 2.500 kilómetros al mes. Y obviamente también denunció a la aseguradora, pero por considerar que esa cláusula era abusiva. ¿Qué dijeron las aseguradas? Las denunciadas. Tanto la aseguradora como el corredor dijeron, oye, señor Mariños, tú sabías desde el inicio de la contratación, desde que empezamos con este seguro, que esa exclusión, esa cláusula de kilometraje máximo, se aplicaba a tu caso. Eso estaba en la póliza y tú admites haber recibido esa póliza. Vamos a ver qué dijo el Indecopi al respecto. Con relación al corredor, el Indecopi dijo, y creo que esto es bastante importante, dijo, la función de un corredor no se puede limitar a la remisión de una póliza, sino que teniendo en cuenta su actividad de intermediación y asesoría en la contratación de coberturas de seguros, una de sus principales funciones de cara al asegurado es informarle de forma clara, exacta y detallada sobre las exclusiones que contiene la póliza contratada. Más aún cuando se trata de una cláusula tan singular que no es empleada por otras empresas de seguros. Aquí noten un poco la referencia a lo que espera el consumidor, ¿no? A este deber de idoneidad. Un consumidor en situaciones normales no esperaría una cláusula de este tipo. Como en este caso se aplicaba esta cláusula, al corredor no le bastaba
remitir la póliza, sino que tenía que informarle de forma detallada, clara y exacta, como dice el Indecopi, qué exclusiones se aplicaban a la póliza. Entonces tenía un poco que repetir o poner en un idioma más sencillo lo que decía la póliza para advertirle de este riesgo. Y por ese motivo sancionó al corredor de seguro con una UIT. Con relación a la cláusula de limitación de kilometraje, ahí la tienen a la vista, esa es la cláusula, ¿no? La cláusula decía: queda entendido y convenido que en adición a los términos y condiciones de la póliza, las coberturas contratadas están sujetas a que el vehículo se use para fines particulares, conforme a lo que declaró el señor Marín, con un recorrido promedio mensual no mayor de 2.500 kilómetros contados desde la fecha de inicio del seguro. Si el recorrido promedio mensual excede este límite, la compañía aseguradora queda exenta de cualquier siniestro. Esta era la cláusula. ¿Qué dijo el Indecopi al respecto? Dijo: oye, esta cláusula para calificar como abusiva tiene que cumplir con lo siguiente. Las cláusulas abusivas son las que no se negocian individualmente, porque son impuestas por la otra parte, pero generan una situación desventajosa en perjuicio del consumidor. Entonces, digamos, teóricamente las cláusulas abusivas son aquellas que cumplen con dos condiciones. Primera, no hay negociación previa, y dos, hay una desproporción injustificada entre los beneficios, los riesgos y los costos asumidos por las partes en perjuicio del consumidor. Entonces dijo: voy a analizar la cláusula de esta compañía aseguradora para ver si cumple o no con las condiciones de cláusula abusiva. Y con relación al primer punto, que es referido a que no hay negociación entre las partes, dijo: no se ha acreditado que haya existido negociación con el denunciante en relación al contrato de seguros y mucho menos con relación a esta cláusula, ¿no? Se observa que fue un contrato más bien de adhesión en la medida que el proveedor, o sea, la aseguradora, impuso a la otra parte una condición o cláusula no negociada de forma bilateral. Ojo, que para estos efectos no importa que la SBS tenga conocimiento del contrato, no. Este es un análisis independiente. Ahora, con relación al segundo requisito, que es el más importante y que es el que está referido a la desproporción injustificada, el Indecopi dijo: de la revisión de esta cláusula, veo que la carga que se ha impuesto al denunciante lo que quiere es asegurarse de que se le dé un uso particular al vehículo, ¿no? Porque si consumes más de 2.500 kilómetros al mes, probablemente estés usando el carro para taxi o lo estés alquilando, ¿no? Pero Indecopi dijo: lo cierto es que esta cláusula importa una desventaja al consumidor que restringe el uso de un bien de su propiedad. O sea, el consumidor no va a poder hacer uso del bien como quiere. Y su posibilidad de elección respecto a qué lugares se dirige, ¿no? Indecopi dijo: el usuario tendría que estar haciendo cálculos respecto a cuántos kilómetros he recorrido, a dónde he ido, para no exceder esta cláusula y, bueno, no verme expuesto a la limitación que impone la compañía aseguradora. Además dijo: fíjate, compañía aseguradora, que tu cláusula de limitación de kilometraje está en un contrato que, si lo ves en conjunto, no justifica que impongas una desventaja tan fuerte al consumidor. Porque si lo que quieres es asegurarte que el consumidor no dé un uso distinto al carro, y por ende que no se exponga a mayor riesgo de siniestralidad, la póliza tiene otras cláusulas de exclusión que podrían ayudar. Por ejemplo, y ahí pueden ver la condición especial, se deja expresa constancia que la unidad asegurada, el vehículo, es de uso particular. En caso la unidad realice servicio comercial o de alquiler, bajo cualquier modalidad de contrato, la compañía no se responsabilizará por los siniestros ocurridos. Entonces, concluyó: la cláusula ocasiona una desventaja injustificada al consumidor, que le impone obstáculos onerosos y desproporcionados para el ejercicio de sus derechos. Es una limitación respecto al uso de su propio vehículo, porque no lo puede usar como quiere, tiene que estar haciendo estos cálculos y viendo a dónde va, aun cuando la póliza tiene otras causales de exclusión que restringen el uso de la unidad asegurada, lo cual genera un desequilibrio entre la posición del proveedor y la del consumidor,
por lo que consideró que esa cláusula de limitación de kilometraje era abusiva. Una cláusula abusiva es una cláusula ineficaz. Lo que quiere decir es que no se va a aplicar al caso concreto del consumidor. Denunciante. Es relativa porque no se aplica a ese caso concreto. Entonces, la sala, el Indecopi, concluyó que, uno, compañía aseguradora, tú no le puedes aplicar esta cláusula porque es abusiva, y dos, te voy a sancionar con una multa de 5 UITs. Como dijimos, al corredor le impuso una multa de 1 UIT, y de hecho el mensaje que traslada al mercado es, si a este señor le estoy declarando fundada su denuncia por considerar que esta cláusula es abusiva, cualquier consumidor que esté sujeto al mismo contrato tiene el mismo derecho. Basta que aunque se acerque al Indecopi, haga la misma denuncia por los mismos hechos, es decir, por exceso del kilometraje, y obtenga el mismo resultado. Indecopi no podría fallar en este caso sí, y en un caso muy similar distinto, ¿no? Entonces, yo supongo que lo que debería hacer la aseguradora es un poco revisar ese articulado, ese clausulado, para ver un poco las modificaciones, porque si no se está exponiendo a que declaren su cláusula como abusiva y que adicionalmente le impongan multas. ¿Ok? Entonces, también creo que resulta clara acá la posición del Indecopi. Pero un poco sobre lo que es información relevante, ¿no? Y para seguir con el tema de lo que es información relevante, les he traído un caso que no solo tiene que ver con la perspectiva de consumidor en el contrato de seguro o en la póliza, sino en materia publicitaria. En publicidad también se aplica la regla de que se tiene que transmitir la información relevante a los consumidores. Y aquí tenemos un caso, este caso es de hace algunos años, fue iniciado de oficio por el propio Indecopi contra una compañía aseguradora. Este era un comercial televisivo en el que la compañía aseguradora promocionaba un servicio de asistencia denominado auto de reemplazo. Y lo que decía era, oye, yo te voy a dar un carro provisional si el tuyo está en el taller. Todo perfecto, todo felices. El problema era que cuando pasaba el comercial, en la parte inferior aparecían unas letritas chiquitas y de manera muy rápida, que apenas permitían su lectura, que lo que decían era lo siguiente: solo válido para nuestros seguros vehiculares Premier y vehicular 4x4 en Lima Metropolitana. Aplicable solo en caso de choque o robo total cubierto por la póliza. Deducible a cargo del asegurado y tiempo máximo de servicio de acuerdo a la póliza contratada, ¿no? Entonces el Indecopi analizó este comercial y dijo, mira, las restricciones y limitaciones que has consignado en ese scroll que transcurre en la pantalla son información relevante, porque es muy importante que el consumidor sepa que este servicio que tú promocionas como auto de reemplazo no es aplicable, por ejemplo, a los 4 tipos de seguros que tú ofreces, sino solo a 2, que como les dije, era el servicio Premier y el vehicular 4x4. Además, es relevante que el consumidor sepa que solo se aplica para Lima y para Lima Metropolitana, porque si era un anuncio televisivo, muy probablemente se veía a nivel nacional y finalmente generaba expectativas en el consumidor de provincias de que iban a poder acceder al servicio cuando, como estamos viendo, únicamente aplicaba Lima Metropolitana. Además, para el consumidor es relevante saber que el servicio solo aplica cuando hay choque o robo total cubierto de la póliza y no en otro tipo de siniestros, ¿no? De repente, no sé, robo de autopartes, no aplicaba, solo en esos casos. Entonces la comisión consideraba que esa información era relevante porque no conocerla podía ver que los consumidores atribuyeran a este anuncio, a la oferta de la aseguradora que difundía el anuncio, condiciones de valor de un nivel mayor que aquel que le hubieran atribuido de conocer estas restricciones y limitaciones, ¿no? Por ende, declaró fundada la imputación hecha de oficio, porque como les dije, la hizo el propio Indecopi, e impuso a esta compañía aseguradora una multa de 12 UITs. Aquí sí ya estamos hablando de más de 50.000 soles, ¿no? Entonces sí es un monto más considerable
Y pese a que la compañía, como podría ser con una póliza, dijo, oye, ahí estaba la información. Sí, pero pasaba tan rápido y en letras tan chiquitas que era como si no estuviera. Entonces creo que aquí también tenemos una lección importante, y es que tenemos que informar a los consumidores sobre las cláusulas más relevantes de los contratos de seguro. Esta es nuestra misión como corredores, es un poco traducirle lo que dice la póliza, porque el Indecopi no se queda en que le digas la info relevante, sino que la forma en que se lo dices debe ser de fácil comprensión, debe ser de forma apropiada, oportuna, es decir, al momento de la contratación o antes de la contratación, fácilmente accesible, no la puedes esconder por ahí, mandar, digamos, de forma que no sea fácilmente ubicable o con clave. Tiene que estar a disposición, de forma veraz, suficiente, de fácil comprensión. Entonces, son características que un poco guían el cumplimiento de nuestra obligación de trasladar la información relevante a los consumidores de los contratos de seguro. ¿Y qué viene pasando ahora en tiempos de COVID? En el contexto de esta pandemia, existe demasiada desinformación, mucho temor de la población, mucha noticia falsa, estamos bombardeados de noticias en las redes sociales, algunas verdaderas, otras no. Entonces, en este contexto, como corredores de seguros o como compañías aseguradoras, tenemos que elevar nuestro estándar informativo. Normalmente le brindamos información relevante a los consumidores, pero ahora deberíamos elevarlo un poquito más. Y sobre todo en seguros de salud, que es la preocupación de la población. ¿Por qué? Porque deberíamos estar en posibilidades de decirle a nuestros asegurados, oye, por si acaso, tu seguro te cubre COVID o no te cubre COVID. Por si acaso tienes a disposición esta red de clínicas. Si tienes alguna duda, tienes estas líneas de atención. Debemos tratar ahí de un poco elevar, como les decía, el estándar informativo que normalmente tenemos, porque este es un tema delicado, es un tema que genera preocupación, que inclusive repercute en la salud mental de las personas, las personas están con estrés, están ansiosas, entonces deberíamos ser un apoyo, ¿no? Para transmitirles esa información relevante. No esperar que nos estén preguntando, de repente ya cuando están en medio de una situación complicada, sino prevenir estas situaciones, que el consumidor sienta que su corredor de seguros o su compañía aseguradora está al lado de él, está brindándole la información que necesita. Para esto también creo que debemos contribuir a los esfuerzos que los gobiernos realizan para transmitir información oficial. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, las recomendaciones de salud, ¿no? La distancia social, el uso de mascarillas, destruir algunos mitos que pueden estar circulando, tratar de colaborar con la difusión de información oficial que tiene el gobierno y, bueno, sin perjuicio de darles data relevante sobre el seguro contratado, ¿no? Además, y es importantísimo esto, la mayoría de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas de forma remota y evidentemente eso no debe perjudicar el nivel de servicio que le brindamos a los asegurados, ¿no? Entiendo, por lo que me comentaba Andrea hoy, que la SBS sacó un oficio múltiple también en ese sentido, porque es importantísimo que los asegurados se sientan acompañados y los regulados tienen que tener herramientas para garantizarle el elevado nivel de prestación del servicio en circunstancias como estas y en circunstancias normales. Nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar estos retos y evitar en la medida de lo posible que el asegurado no sienta ese cambio y que por el contrario sienta que estamos a su lado, preocupándonos por él y a su disposición para lo que necesite. Creo que ese es nuestro trabajo. Bueno, para seguir con el último grupo de casos, con el último caso, he denominado a esta sección como no vale desnaturalizar. Y creo que aquí también lo voy a explicar mejor con un caso. Cuando digo que no vale desnaturalizar, es que no vale desnaturalizar o no vale vaciar de contenidos los derechos de los consumidores. Creo que este caso lo ejemplifica. Aquí estamos un caso también presentado frente al Indecopi
por el señor Alberto Baldión. El señor Baldión denunció a su compañía aseguradora porque en el marco del SCTR que adquirió su empleador, el señor Baldión necesitaba que la aseguradora le otorgue una pensión de invalidez porque sufría ciertas enfermedades, ahí están las enfermedades, como consecuencia de la exposición a un trabajo riesgoso en un complejo metalúrgico, ¿no? El señor estuvo trabajando largos años en este complejo, adquirió ciertas enfermedades y, bueno, le dijo a la compañía aseguradora, oye, mi empleador ha adquirido un SSTR, facilítame mi pensión de invalidez por estas enfermedades. El tema estuvo en que la compañía aseguradora le dijo, perfecto, yo acuso recibo de tu solicitud, pero para evaluarla yo necesito que me entregues un documento denominado perfil ocupacional. Este documento tiene que estar en una hoja membretada de tu empleador y tiene que tener sello y firma del representante legal de tu empleador. Entonces, obviamente, el señor Baldión ni siquiera estaba en la empresa. Lo que hizo fue, no pudo proporcionarle este perfil ocupacional y le dijo, oye, mira, este requerimiento me está generando demoras. No estás evaluando mi solicitud y encima no me estás dando mi pensión. Con lo cual voy a llevar el caso al Indecopi. ¿Qué dijo el Indecopi? El Indecopi, o bueno, antes que ¿qué dijo el Indecopi? ¿Qué dijo la aseguradora? ¿Cómo sustentó la aseguradora el requerimiento de este perfil ocupacional? Le dijo, oye, yo no me he pronunciado sobre la solicitud del señor Baldión porque no he recibido respuesta sobre el perfil ocupacional que tenía el denunciante, ¿no? Y este documento es importantísimo, dijo la aseguradora, para que yo pueda evaluar la solicitud, ya que me permite identificar si hay un vínculo causal entre las labores que desempeñó y las enfermedades que padece. Entonces, yo necesito ese perfil para establecer esta relación causal. Ahora sí, ¿qué dijo el Indecopi? El Indecopi hizo un análisis de todas las normas involucradas y dijo, mira, la normativa de SCTR en ningún escenario exige que se presente un documento específico para acreditar esta relación de causalidad entre el trabajo y la patología. Para que una enfermedad califique como profesional, no necesito presentar ningún documento. Pero también reconoció Indecopi que la ley del contrato de seguro dice que la aseguradora en realidad sí está facultada para pedirle al asegurado que le suministre información que le ayuden a corroborar la efectiva ocurrencia del siniestro, ¿no? Pero, y ahí está la precisión del Indecopi, si bien la aseguradora está facultada para requerir esta información adicional, lo cierto es que, bajo el criterio del Indecopi, no es razonable que la compañía supedite la evaluación del caso a la presentación de ese único documento, solo el perfil ocupacional en hoja membretada y con firma y sello del representante legal. Pues este no es el único documento que permite acreditar esa relación de causalidad, ¿no? Además, el propio señor Baldión ya le había remitido a la aseguradora una constancia expedida por el Ministerio del Trabajo que la aseguradora ni siquiera evaluó, ¿no? Entonces, consideró que paralizar el trámite de evaluar la solicitud para la obtención de la pensión de invalidez por estas enfermedades, al restringirlo a este único documento, constituía una infracción al deber de idoneidad y, por tanto, correspondía declarar fundada la denuncia. E impuso a la compañía aseguradora una multa de 2 suites. En buena cuenta, lo que el Indecopi aquí nos dice es, oye, no desnaturalices los derechos de los consumidores porque con formalismos que pueden ser subsanados con otro tipo de medidas, ¿no? La lección es no desneutralizar los derechos con condiciones no razonables o con meras formalidades. ¿Qué está pasando en tiempos del COVID? Y creo que vinculado a esto, se han presentado algunos cuestionamientos de los consumidores con algunos seguros en particular, ¿no? Principalmente me refiero a los seguros vehiculares, ¿no? Muchos consumidores han dicho,
oye, en el contexto de la pandemia hay una orden de confinamiento o de aislamiento social obligatorio del gobierno y mi carro está en mi cochera, no está expuesto a ningún riesgo. ¿Qué es lo que estoy pagando cada mes? ¿Por qué le estoy pagando a la compañía aseguradora? ¿No? Y de hecho, y para esto Gabriel lo sabe mejor que yo, él es el especialista. Para esto, la ley del contrato de seguros establece que si hay una reducción del riesgo, podría haber o debería haber una reducción de la prima, ¿no? Entonces creo que un poco mirando este tema, el mercado asegurador respondió a estos cuestionamientos que podían venir de asociaciones de consumidores, de los medios, de diferentes formas, ¿no? Y por un lado, algunos decían, oye, no te preocupes, lo que pagaste en marzo y abril te lo voy a devolver en los meses siguientes. Otras compañías decían, yo, ok, no te voy a devolver esta plata, pero te ofrezco extender el periodo de vigencia de tu póliza por algunos meses más, un mes, 2, 3 meses más. Eh, pero después de esto, pese a estos anuncios, los cuestionamientos de los consumidores han continuado porque se dice que algunas de las condiciones que las aseguradoras están planteando para acceder a estos beneficios no eran, a estos beneficios entre comillas, no eran tales. ¿Por qué? Porque aparentemente en algunos casos el beneficio estaba supeditado a que uno se inscribiera o se afiliara al débito automático. En algunos casos no era para todos los consumidores o no se aplicaba por todos los meses en los que hemos estado en confinamiento. Entonces, los cuestionamientos han continuado y probablemente continúen, por lo que creo que es importante que al momento de establecer este tipo de condiciones o difundir algún anuncio publicitario, se tomen en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, si yo voy a otorgar este beneficio, debería otorgarlo de manera uniforme a todos los consumidores que estén en la misma situación. No digo a todos los consumidores de vehículos, pero podría decir a todos los que usen vehículos de uso particular y no estén dedicados a actividades esenciales, ¿no? Y que por ende no están sacando sus vehículos. Además, no debería utilizar esta medida para comprometer a los consumidores con cargas que no tienen relación directa con el beneficio, como por ejemplo, oye, débito automático y si me pagaste en efectivo, lo siento. O si me pagaste por transferencia bancaria, lo siento, no aplica. No, porque en ambos casos están en la misma situación y eso puede generar que después hayan cuestionamientos de discriminación o de trato, de un trato subjetivo, que no diferencia a los consumidores en base a criterios objetivos, sino a si tenía o no la tarjeta afiliada para hacer los pagos, ¿no? Las condiciones deben ser razonables, deben aplicarse de manera uniforme, porque la idea es que el derecho del consumidor se mantenga y no se desnaturalice, que no se vacíe de contenido. Creo que ese es el principal mensaje que nos debe dejar la implementación de este tipo de medidas, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado porque muy probablemente cuando la pandemia termine o se levante el estado de emergencia, los consumidores pueden acudir al Indecopi, pueden hacer ese tipo de cuestionamientos y nos vamos a ver expuestos a procedimientos como los que les he comentado hoy, que pueden generar contingencias para la compañía, ¿no? Hay que pensar bien en la elaboración de los anuncios, en lo que dice la letra chiquita, en que lo que digo en un anuncio publicitario se condiga con lo que transmito en un correo electrónico. No puedo mandar mensajes distintos si estoy hablando de la misma campaña, ¿no? Y evidentemente lo que diga en el anuncio publicitario tiene que condecirse con la realidad. No puede ser que anuncie un mensaje, difunda un mensaje y a la hora de la hora las condiciones de aplicación sean distintas. La información relevante tiene que estar en el anuncio, tiene que respetar estos parámetros y tiene que estar alineada a lo que sucede en la realidad. ¿Ok? Creo que esa es un poco la tercera y última lección que nos deja el COVID y la protección del consumidor en estos tiempos, ¿no?
Para concluir, les quiero comentar un poco las infracciones y sanciones que los organismos reguladores de los que le hablaba imponen. Como pueden ver, son multas altas. Indecopi puede poner desde una amonestación para infracciones leves hasta 50 UITs, ahí estamos hablando de 215.000 soles. Para las infracciones graves, hasta 150 UITs, ahí estamos hablando de 645.000 soles. Y para las infracciones muy graves, hasta 450 UITs. Ahí estamos hablando de casi 2 millones de soles, ¿no? ¿Cómo se califican estas infracciones? ¿Cómo sé si son leves, graves o muy graves? Pues va a depender de una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué derecho del consumidor vulneré? Si es un derecho relativo a la salud, a la vida, bueno, a la salud le vería su salud, pero si es un derecho relativo a un bien demasiado valioso, la infracción probablemente se califique como muy grave. Si impacté o perjudiqué un universo muy amplio de consumidores, también se eleva la gravedad. Si es que el efecto de este acto aún perdura después de tiempo, pese a que traté de subsanarlo, perdura en el tiempo, también puede ser calificada como muy grave. De hecho, el Indecopi meritúa todos estos factores, los evalúa, los pondera e impone sanciones que, como ven, pueden llegar a ser muy altas. Su salud, por su lado, también puede imponer multas de hasta 500 UITs, ahí estamos hablando de más de 2 millones de soles, y también tiene las facultades para dictar otro tipo de medidas, puede cerrar locales, puede quitar autorizaciones, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, que estemos alineados, que seamos respetuosos de la normativa en materia de protección al consumidor y que trabajemos sobre todo en una política preventiva, de evitar que el daño se produzca, porque a veces si la infracción ya se cometió, ya es un poco corregir sobre la marcha, ¿no? La idea es estar al tanto, estar advertido y evitar que este tipo de infracciones se produzcan en el mercado y evitar exponernos a sanciones de estas autoridades. Bueno, eso es todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Dejamos a Gabriel Vivas, el doctor Gabriel Vivas, por favor. Ya estoy aquí, Julio, muchas gracias. Bueno, es un reto enorme, perdón, como extranjero, pero quienes me conocen y quienes me han oído atentamente, y cosa que agradezco enormemente, es seguir a Jessica en su excelente y magistral presentación, y como extranjero hablar un poco de la problemática en materia de seguros, ya concretamente en el Perú. Los que me conocen saben que, si no mi segunda, tengo que decir que es mi patria por adopción, que el que estemos hoy en casi junio sin haber podido ir una sola vez este año al Perú, pues es un dolor enorme, pero vamos a tratar de hacer un poquito la situación. Quiero destacar un punto importante, o muchos puntos importantes, de los que Jessica trató, y es el tema de que las reglas de protección al consumidor no se han relajado. En realidad, en este momento tienen que mantenerse, y quizá la experiencia internacional, como en algún punto les voy a decir, nos lleva a que los estándares como corredores, y lo voy a hacer más desde la perspectiva del corredor, porque este es, digamos, el ambiente natural de Apecoce, y en ese sentido tengo que hacerlo, estamos en un momento tan difícil, tan nuevo, de retos nuevos en los que no sabemos muchas veces cómo actuar, pero que no podemos ser inferiores a los mismos. Realmente solo piensen en su vida diaria y con las personas que conocen, y es quién ha vivido esta situación. La verdad no la ha vivido nadie, ni siquiera mi buen amigo Carlos Ver con su edad lo ha vivido, y en ese sentido vamos a enfrentarnos a una situación en la cual, y en este caso, como corredores, no podemos ser inferiores a las circunstancias. Además, que es que el marco legal no nos lo permite. Entonces yo me voy a concentrar un poco en el tema de cómo el COVID nos pone en situaciones en las cuales debemos manejar. Jessica muy claramente lo dijo. En el contexto de la pandemia existe desinformación y existe temor. Frente a eso, y en el trabajo remoto, no podemos relajar los estándares. Por el contrario,
como bien lo dijo Jessica, tenemos que elevarlos. Y estamos en una situación en la cual hoy día esos estándares de información, esos estándares de asesoría son mayores. ¿Por qué? Porque exactamente las circunstancias nos piden que los asegurados, con su condición de consumidor o no, y en eso quiero relevarlo, ¿sí? Obviamente respecto a quien tiene condición de consumidor, pues habrá una protección administrativa y judicial superior. Pero eso no quiere decir que los demás no, y menos en el contexto de la ley 29946, la que me permito citar, y quienes no me conocen, con el cariño que tengo por ella y con todo lo que tiene que ver con Perú. Bien, o sea, el contexto que nos dio Jessica fue muy claro en tema de protección al consumidor, pero eso lo tenemos perfectamente establecido en las normas relativas cuando estudiamos la ley 29946 y, por ejemplo, nos dice entonces que en los contratos de seguro, en su artículo primero del título primero, cuando el contratante o asegurado tenga la condición de consumidor o usuario, se aplicará el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la ley 29571. Entonces, todo esto es relevante. Ahora, ¿qué es importante? Y quizá yo quisiera, con todo respeto, decirlo. El hecho de que algunos no tengan la condición de consumidor no significa que no tengan protección al consumidor. ¿Qué quiero decir? Es decir, la propia ley de seguros nos dice, listo, me lo aplicarás en defecto en este caso, quien tenga la calidad de consumidor, como ya la explicó Jessica. Pero adicionalmente, tenemos que tener claro que las normas de la ley también protegen al consumidor. No estamos hablando de si lo hacen bien o lo hacen mal. No se trata de ninguna manera de eso. Simplemente lo tiene. Y entonces, en ese sentido, identificamos normas muy claras y adicionalmente correspondientes con el derecho comparado y con la tendencia, como en ese mismo artículo, decir que todas las normas tienen carácter imperativo, de tal manera que no se pueden contrariar, ¿sí? Todas las estipulaciones en el literal F del artículo segundo, todas las estipulaciones de una póliza se interpretan a favor del asegurado. El artículo tercero del mismo título primero, todos los contratos de seguro se consideran de adhesión como regla general, salvo que haya entonces una negociación específica, ¿sí? Pero de la misma manera, en el artículo cuarto, la condición segunda, todas las cláusulas que contrarían la ley son nulas. En la cláusula tercera, cualquier ambigüedad se interpreta a favor del cliente, a favor del consumidor. En la cláusula séptima, de esa misma condición segunda, las coberturas, exclusiones y en general la extensión del riesgo, así como los derechos de los beneficiarios, deben interpretarse literalmente. En la cláusula en la octava, las restricciones de la libre actividad del asegurado deben formularse expresamente e interpretarse literalmente. Nada más viendo esta octava, ya entramos en una situación en la cual, como corredores, tenemos que entender, como corredores me pongo en la posición, porque básicamente no lo soy, yo soy abogado de seguros y como me han oído algunos, pues trabajo literalmente para quien lo necesite, pero es que la propia ley nos está diciendo cómo debe manejarse un contrato de seguro, ¿de acuerdo? Unido a eso, podemos tener en cuenta el artículo 31 sobre el tema de publicidad y principalmente y de forma muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que corresponde a el artículo 40 y 41 de la Ley de Seguros en el tema de cláusulas abusivas. Este es un tema que genera discusión. Es importante destacar que Perú es el único país a nivel ibero-latinoamericano que tiene un listado de cláusulas abusivas específicas para el contrato de seguro, es decir, previstas en su propia ley. Colombia las tiene en algún punto generales para todas las entidades financieras que tengan que ver con seguros, que tengan que ver con fiducia, que tengan que ver con valores, ¿vale? Y Argentina, en su nuevo Código Civil y Comercial, pues habla en general para todos los contratos. Pero aquí estamos partiendo adicionalmente de otra cosa, la calificación de adhesión del contrato de seguro. Entonces, en ese sentido, es importante destacar, como lo decía Jessica, las reglas de protección al consumidor no se relajaron. Quizá estamos en algún punto en el cual tenemos que estar muchísimo más al nivel de las circunstancias. Y eso es importante. Claro,
esto se puede ver descontextualizado. Pero si atendemos a la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 809 del 2009, no se les olvide que en el artículo 14 nos dicen directamente deberes y obligaciones de los corredores. Asesorar a los potenciales contratantes sobre las coberturas más convenientes, literal 1. Pero quizá en el tiempo de pandemia, que es donde yo quisiera un poquito tocar más los temas, estaría el numeral 5 de la misma norma. Asesorar a los contratantes y o asegurados durante la vigencia del contrato, respecto al contenido y condiciones de la póliza, así como las obligaciones que debe cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan de acuerdo con la naturaleza del negocio. Ya Jessica nos ha mostrado cómo el Indecopi ha aplicado, yo entendería, muchas de estas normas o sencillamente el sentido de protección al consumidor, porque no podemos olvidar que es que protección al consumidor nos puede gustar o no, y depende mucho del punto de vista o del interés en el buen sentido, o sea, no un mal interés, sino el interés del trabajo que realicemos, pero es un riesgo operativo del negocio, y eso tenemos que tenerlo claro. Y resulta que si ustedes han podido ver, hoy día estamos en unas discusiones jurídicas enormes de si la fuerza mayor o el caso fortuito, como los conocíamos, nos permiten el incumplimiento de contratos. Y en ese mismo sentido lo podríamos ampliar si nos permiten el incumplimiento de ciertos deberes legales. Realmente, conceptualmente, yo creo que no. Y ese es un punto del cual los corredores deben ser muy conscientes. Estas labores de asesoría nos llevan a relevar nuestro conocimiento, a tener claro hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar. Bien, tenemos restricciones enormes digamos, del tratamiento persona a persona, pero el hecho de que estemos de trabajo en casa y por medios electrónicos, así como nos ha demostrado algunos que muchas reuniones sobrarían, también es muy claro que otras son necesarias, pero no por eso podemos evitar el cumplimiento de las obligaciones. Y en ese sentido, la labor del corredor es muy importante hoy en día. Adicionalmente, de que se nos volvió un riesgo del negocio. Han podido ustedes quizá ver, y quizá puede ser también problema de otra charla, todo el tema relativo a la cobertura o no de los seguros de lucro cesante. Eventualmente, este sería un punto que no necesariamente va a Indecopi, porque si estamos hablando de seguros de empresas, pues estaríamos en un contexto de que podríamos dudar o no, y simplemente lo comento desde el punto de vista teórico, porque ya Jessica lo ha explicado muy bien, es si una empresa, dependiendo de su tamaño, puede ser o no consumidor, pero eventualmente podríamos tenerlo. Y en ese sentido, ya vemos a nivel mundial cómo empiezan las demandas contra los corredores de seguros. Y lo digo claramente, no necesariamente porque sean fundadas, simplemente se nos volvió un riesgo del negocio. Y como riesgo del negocio, en este escenario de pandemia, tenemos entonces que tomar una posición activa. Las recomendaciones de Jessica, yo adhiero a ellas completamente, y sobre todo los del tema de información. ¿Los estándares tienen que subir? Sí, tienen que subir. Pero cuidado con muchas cosas. Estamos en el escenario de, ¿yo cómo lo llamaría? No sé, el cibertrabajo, más allá de si es en la casa o por un medio u otro, y ahí tenemos el primer problema. ¿Debemos cumplir con nuestra obligación de información? Claro que sí. Y eventualmente lo tendremos que hacer por ahí. Bien lo planteó Jessica. Cuidado, ¿han tomado las medidas necesarias para que haya la protección y seguridad de datos suficiente? Ahí tenemos un problema. No tenemos sino que remitirnos a la Ley de Protección de Datos de todos los países, y en este caso Perú no es una excepción, en la cual nos dicen, cada vez que tú manejes información personal de cualquiera, normalmente en este caso sí es de personas naturales, tienes que tener la protección suficiente. De tal manera que cumplir nuestro trabajo como lo tenemos que cumplir hoy en día, requiere de que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de cumplir con esas obligaciones de seguridad. Y miren que en ese punto no estamos necesariamente hablando de la ley de seguros. Estamos hablando de un riesgo de la operación. Entonces ya es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Tenemos que cuidar todo lo que corresponda a la gestión de información ajena. Y en este momento pareciese
que es el único medio. Perú, al igual que Colombia, no, la restricción se nos va hasta el 30 de junio, con problemática más o menos mayor en cada uno de los países con respecto al tema puramente, digamos, de salud, pero estamos en la misma situación. Y en realidad no sabemos hasta cuándo irá el teletrabajo. No sabemos si algunas empresas tomen la posición de que eso pueda ser real, pero entonces estamos en ese contexto. Y eso no lo podemos evitar. Ahora bien, si nos atenemos ya un poco al contrato de seguro y teniendo en cuenta ese numeral quinto del artículo 14 de la resolución 809 y la obligación de asesorar a los clientes, tenemos que pensar en muchas ideas. Miren cómo en tiempos de normalidad, porque tendremos definitivamente que llamar estos tiempos como de anormalidad o extraordinarios, en tiempos de normalidad, las obligaciones de información y las obligaciones de asesoría ya existían. Pero en este momento en el cual estamos llegando a un punto en el cual nos enfrentamos a una situación muy compleja. Los asegurados, tomadores, contratantes y si se quiere beneficiarios, de pronto excluyendo un poco en el seguro responsabilidad civil, no leen la póliza. Y esa carga de información y explicación, por ley, se traslada al cliente, perdón, se traslada a la aseguradora y se traslada al corredor. Y no son pocos los casos en los que hoy en día, a nivel mundial, o sea, la problemática de la cobertura de lucro cesante por las personas que se sienten engañadas, como lo habíamos manifestado, no es poca. Cuidado porque tenemos un riesgo de negocio. Puede alguien después venir y creemos que van a ser muchos a que no me explicaron por qué con respecto a los restaurantes, si se cubría o no se cubría la pandemia, cuál cláusula se tenía. Porque no podemos olvidar una cosa, la ley peruana de seguros, como la mayoría de legislaciones latinoamericanas, y en general podría decir no la mayoría, sino todas, básicamente nos dicen algo que es lógico. El lucro cesante es asegurable, pero por pacto expreso. Bien, pactado, y esto sería, no quiero detenerme mucho en esto sería objeto de otra charla, está cubierto el lucro cesante derivado de que en algún momento las decisiones gubernamentales nos hayan dicho que no podemos operar. Ahí está planteada la pregunta. Pero como la idea de hoy es verlo desde el punto de vista de los seguros que implican que el cliente sea consumidor, tenemos que pensar en 1000 ideas más. La primera, el hecho de que nuestro automóvil, como bien lo decía Jessica, para efectos del tipo de casos que van a la Indecopi, el hecho de que nuestro automóvil esté en la mayoría de los casos guardado en la cochera o en el parqueadero, como decimos nosotros, ¿significa que el riesgo se mantiene estable? ¿Significa que pudiéramos pedir devolución de prima? Y en ese sentido, no me queda la menor duda que los clientes esperarán la asesoría de su intermediario. Y en ese sentido hay que ser muy prudentes. En ese sentido hay que saber manejar el tema. Todos tendríamos en el contexto de los seguros que tener claro que a mayor riesgo, mayor prima, pero a menor riesgo, menor prima. Ahora bien, es claro desde ese punto de vista que tenemos un menor riesgo. Y en ese punto no quiero concluir de forma general, simplemente quiero decir, si la regla existe, si es cierto que hubiese un menor riesgo, los corredores no tendrían dentro de su labor de asesoría que informarlo. Ahora bien, insisto, con prudencia, porque hay un error que se comete en forma muy común en mi concepto a nivel Latinoamérica y que creo que hay que corregir, y es ver el tema de la reducción o agravación del riesgo desde el punto de vista de póliza, lo que para mí es un error enorme, porque cada cobertura o cada amparo de una póliza constituye un riesgo distinto. Entonces, en ese sentido, y solamente utilizando este ejemplo, porque ustedes vieron cómo en el tema de automóviles es bien importante, ¿sí? Y porque además sería materia del tema de Indecopi, estaríamos en el punto en el cual, ok, ¿puede haber una reducción? Quizás sí, pero cuidado, ¿en cuál de los amparos? ¿Por qué? Porque lo puede haber en responsabilidad civil eventualmente, si partimos del supuesto
que no estoy rodando. Pero, ¿sería lo mismo respecto de hurto o robo? ¿Sería lo mismo respecto de daños? Entonces, estamos en una situación y como corredores debemos tomar esa posición. Entender hasta dónde se puede, pero tampoco ir más allá. Adicionalmente, si partiéramos de ese supuesto, como en algún momento podemos profundizarlo, el valor puede ser pequeño. El valor tiene que ser relacionado con el tiempo. Entonces tampoco podemos salir a crear expectativas que no corresponden. ¿De acuerdo? Ese es un tema que eventualmente trataremos en otro caso, pero deben planteárselo. Hay un punto en el cual hay que revisar el tema. ¿Hay una reducción del riesgo en este caso? Y con la misma prudencia, dentro de la labor de asesoría que le corresponde a los corredores, no podemos partir del supuesto que, perdón, toda detención de una actividad significa reducción del riesgo, porque eventualmente puede ser una agravación de la misma. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser esto? Pues que en algún momento, si una empresa no está funcionando, asimismo no está haciendo mantenimientos de sus equipos. Y si no está haciendo mantenimientos, puede generarse algún siniestro. Son ideas que estoy dejando planteadas desde el punto de vista del marco que brillantemente nos dijo Jessica. Los deberes de información, los deberes de asesoría específicamente. Tenemos que preguntarnos eso y tenemos que tomar medidas al respecto. Asimismo, en países como Perú y como Colombia, tenemos clara una restricción obligatoria, podemos llamarla cuarentena, pero ya superamos los 40 días, podemos hacer 1000 cosas como esa, y en ese sentido, entonces, pensar, si alguien, por necesidad o sencillamente por falta de criterio, y sabemos que nuestros países han tenido la problemática en algunos casos de personas que simplemente por necesidad tienen que salir, otras simplemente porque no acatan las normas. Si se presenta un siniestro en el desarrollo de esas actividades, ¿es posible la objeción? Es decir, tenemos como corredores claridad de que todas las pólizas de automóviles de nuestros clientes tienen o no una exclusión eventualmente de violación de normas legales. Normalmente este tipo de exclusiones están pensadas para efectos de violación de normas de tránsito, ¿vale? Pero en este caso, cuando hay una prohibición general de salir, entramos en esa discusión y podemos pensar un siniestro de automóviles en medio de la prohibición. Si además, y tendremos que diferenciar mejor, si se estaba circulando dentro de las excepciones que pudiera haber en cada país, y en el caso Perú, como en algún momento, bien me comentaron mis buenos amigos, solamente se podía para casos muy especiales. Si cuando se relaje, entonces los casos que son un poquito más amplios, se puede o no se puede, podría lugar a discusión de la cobertura del siniestro. ¿Tenemos claro todo eso dentro del contexto de las pólizas de automóviles? Ese es un punto que es importante y hay que tenerlo en cuenta. Yo solo quiero relevar y dejar un poco ideas. Alguno me podría criticar, quisiera más dejar problemas que soluciones. ¿En términos de qué? De pensar en lo que hoy nos atañe, nuestra labor de asesoría. ¿Estamos conscientes de las diferencias y de las posibles exclusiones que pueden existir en cada uno de las pólizas de las distintas compañías? Yo siempre he dicho con todo respeto que Perú tiene la ventaja de que al tener pocas compañías, hacer este estudio nos es más fácil, aunque a veces genera un poco de cartelización y yo sé que se ponen bravos cuando lo menciono, pero igual. Entonces, aquí estamos. Por supuesto, podríamos esto extrapolarlo a muchísimos seguros. No serían objeto de Indecopi nunca pólizas globales bancarias, pero tendríamos que preguntarnos cuando como corredores lo estemos. ¿Estamos asesorando debidamente a nuestros clientes en el sentido de el trabajo en casa no sería un mayor riesgo? ¿Debemos notificarlo o no debemos notificarlo al asegurador? ¿Podemos correr el riesgo de que haya un aumento de prima o no? Perfecto. Todo eso son riesgos del negocio. Pero puntualmente, ¿lo tenemos claro? Ese es para mí uno de los puntos que hay que verlo. ¿Cómo influye eso en el desarrollo del contrato de seguro? No se nos olvide nunca que el contrato de seguro lo celebra el contratante
y el asegurador, el tomador y el asegurador. Pero dentro de las labores que legalmente están reguladas, estamos en eso. Ahora, insisto, hay posibilidad de objeción de siniestros en este punto. ¿Tendríamos la necesidad de hacerle recomendación a nuestros asegurados que tuvieran eso? Creo que Jessica bien lo planteó. Por lo menos podríamos hacer la labor general de difundir la información de gobierno. En ese sentido, estamos cubriendo el riesgo de responsabilidad del negocio. ¿De acuerdo? Y esos son los puntos que quizá vale la pena tener en cuenta a la hora de analizar cuál es la responsabilidad. No nos digamos mentira. ¿Hacia dónde todas estas nuevas circunstancias nos van a llevar? No lo sabemos. Se prevé una necesidad enorme de asesoría, no solo en ejemplos como lo que decimos, sino además en grandes pólizas, porque piensen adicionalmente lo siguiente: aquellos que tengan la posibilidad de intermediar, directores y administradores, la pandemia debería notificarse. Ese es un punto que es importante a tener en cuenta. Adicionalmente, estamos preparados para las renovaciones que van a venir y seguramente, eventualmente, con exclusión de pandemia. Eso nos pone en una situación en la cual, más que nunca, en la calidad de asesores, en la calidad de corredores expertos, necesitamos estar preparados. En este momento, saber y asesorar a un cliente en el sentido de cuáles son los requerimientos de las pólizas se releva más que nunca. El contrato es de adhesión, las cláusulas son abusivas, pero básicamente también yo creo que las cláusulas pueden ser abusivas, disculpen. Simplemente creo que no podemos llegar al absurdo en el cual toda cláusula de exclusión sea abusiva. No podemos llegar al absurdo de que todos y cada una de las restricciones en una póliza, y en eso cito la jurisprudencia y la doctrina española, debemos diferenciar entre cláusulas delimitativas del riesgo y limitativas del derecho. No puede la pandemia llevarnos a la posición absurda de que ninguna exclusión vale. Esta es una situación que familiar, personal, profesionalmente y adicionalmente desde el punto de vista de seguros, claramente, no tenemos claro cuáles son sus consecuencias. Pero de esa misma manera, tenemos que estar a la altura de las condiciones y estar listos. Ahora bien, también evitando las sanciones, por supuesto. Ese es un punto que como empresarios, como es el corredor, como cualquier empresario, pues está necesitando evitarlo. La situación no es fácil, la situación seguirá evolucionando y en algún punto nos vamos a enfrentar también al tema de publicidad. Y creo que en esa situación pues, es necesario que los corredores sean muy prudentes. Recopilando información con respecto a la relación entre la reducción eventualmente del riesgo y cómo puede funcionar en los distintos países, pues encontramos algunas compañías en las cuales, y no, en este caso no hablo de peruanas, en las cuales se ha salido a decir, hombre, pago siniestros. Otras ha salido a decir, venga, le voy a dar un mes adicional. ¿Sí? Otras le voy a decir, como pasa en California, en Estados Unidos, le devuelvo el 25%. Hay otros países que creo que sin criterio devuelven el 40%. Ahí, ¿cuál es el punto? Lo planteé hace un rato, que si hay reducción de riesgo y eso fuera cierto, porque en este punto no quiero profundizar en eso, pues la regla dice devuelvan prima. Pero cuidado con la publicidad, porque ahí va a haber un punto también en el que ustedes no pueden como corredores convertirse simplemente en una persona que replica sin considerar, porque ya está claro cómo, y Jessica lo mostró, por lo menos a nivel de Indecopy, pues puede haber solidaridad y puede haber sanciones. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces les pongo un ejemplo. En otro país, literalmente, se dijo, y la publicidad decía, oiga, teniendo en cuenta la situación del coronavirus, le voy a dar un mes adicional de cobertura. Pero la letra chiquita lo que decía es en la renovación. Entonces, la expectativa, y también es un punto importante en materia de protección del consumidor, la expectativa, ya en este caso no sería exactamente cobertura por un siniestro o por una póliza ya expedida, sino a futuro, sería, ok, pero entonces, ¿dónde va a estar el punto? Un mes allá significa
una reducción real de la póliza actual. De acuerdo, pero de nuevo, también hay que ser prudentes porque la reducción en términos dinerarios, si es que ella existe, dependiendo el tipo de seguro y dependiendo el tipo de póliza, también puede ser una cifra chiquita. No podemos crear una expectativa y además tiene que ser relacionada con el tiempo, de tal manera que hoy podría ser no calculable. Con esto, y digamos un poco porque lo importante era lo que bien magistralmente planteó Jessica, quiero dejar entonces sencillamente el mensaje y totalmente unirme a lo que mencionó Jessica, y es, estamos ante un momento en el que como corredores tenemos que tener todavía mucho más fuerza en lo que es el desarrollo de nuestros negocios. Esta es una oportunidad adicionalmente, y con esto quiero cerrar, de fidelización cuando tengamos la forma de mostrar que tenemos toda la idea de colaboración que nos va a ayudar, estando en un entorno en el cual más preguntas tenemos que respuestas, pero no podemos olvidar ni el marco legal que tenemos, ni mucho menos la finalidad para la cual han sido creadas las empresas. Espero que haya sido útil. Necesito fundamentalmente agradecer a PECOSE por la invitación, como siempre lo han hecho, Julio por la confianza, mis buenas amigas Andrea y Jessica, y espero que haya sido útil, que es normalmente lo que yo espero de un tipo de comentarios como estos. Les agradezco enormemente su atención. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Jessica. Jessica, excelente tu presentación. La verdad que ha sido de primer nivel y nos ha dado luces de todas las circunstancias en las cuales las áreas de competencia y protección del consumidor pueden ser utilizadas en el sector. Como siempre, Gabriel nos ha hecho pensar mucho. Creo que nos quedamos con la tarea de preparar un conversatorio específicamente referido a la ley del contrato de seguros y al artículo 67 de la disminución del riesgo, donde felizmente en el Perú contamos con este artículo y esta ley que nos dice claramente que si el riesgo disminuye en el curso de la ejecución del contrato, el contratante puede solicitar la reducción proporcional de la prima a partir del momento en que lo comunicó a la aseguradora. Entonces, efectivamente, hay muchísimo que trabajar, no solo en el riesgo de vehículos, sino en el riesgo patrimonial. Hemos tenido muchísimas empresas que han estado 100% paradas, otras que han estado 75, 50% paradas. Las pólizas de transportes han visto reducidas en forma importante el movimiento anual transportado y por lo tanto la exposición a riesgo. Entonces es correcto lo que dices, Gabriel. Vamos a tener que trabajar una charla para todo el mercado en la cual vamos a compartir con todos nuestros asociados todas estas alternativas de reducción y de riesgos en paralización. Y siempre, como bien dijiste, teniendo el cuidado de hacerlo con cautela y con mucha prudencia, ¿no? Buscando el equilibrio entre las partes y no olvidando siempre de que somos un país de riesgos catastróficos y que tenemos que velar siempre que en el caso de la cobertura catastrófica todas nuestras pólizas funcionen y estén operativas. Quiero agradecerle a la participación de más de 70 personas que han estado hoy día con nosotros y invitarlos a al próximo conversatorio que ya les llegará a través de la web de APECOSE y a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente, Jessica y Gabriel, por la participación y presencia. Excelentes presentaciones. Buenas noches a todos y gracias por su participación. A ustedes muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Jessica. Gabriel, disculpen. Gracias. Hasta luego. Es muy Hasta amable. luego, gracias. Gracias a ustedes. Muy buen aporte.